Queremos pedirte que tú tengas misericordia de nosotros y escuches nuestras peticiones de oración. Señor, en ellas hay un reflejo de la confianza que tenemos en ti. Queremos pedirte que tú puedas obrar en nuestras necesidades. Señor, hay dificultades de salud, hay dificultades económicas, pero tú eres, Señor, el que nos puede sacar adelante. Bendice, Señor amado, a tu pueblo. Es nuestra petición. Háblanos hoy por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Les invito a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer a partir del versículo número 3. La palabra de Dios nos dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es un pasaje bastante conocido para nosotros. Es el momento en el que Judas ve la consecuencia de su acción, y por eso él se ve en la necesidad de tratar la manera de solucionar el agravio que había cometido hacia su maestro, el Señor Jesús. Usted sabe que para que Judas haya llegado a entablar esta relación, vamos a decirlo así, de conveniencia, fue necesario primero tener que entablar una relación de confianza. Es decir, para que Judas haya llegado al punto de traicionar a su maestro, fue necesario que Judas comenzara a tener un poco de confianza con las personas con las que iba a entablar dicho trato. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió. Pero como suele ocurrir con otros elementos de pecado, es bastante triste cuando el traidor finalmente también se da cuenta que éste será traicionado. Y el tema, hermanos, de esta enseñanza estriba precisamente en esta mención, y es: el traidor es traicionado. El que traiciona terminó siendo traicionado también
por aquellos que en algún momento le mostraron una actitud de confianza y de amistad. Dice el versículo número 3: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Ver aquella imagen de Jesús siendo condenado a la peor de las muertes provocó que en el corazón de Judas hubiese un estremecimiento. Él estaba experimentando la agonía, el sentimiento de haber abandonado a su maestro, pero ahora se da cuenta que es demasiado tarde. Pero de alguna manera Judas quiere ir a buscar una solución o un consuelo con las personas que le habían a él prometido confianza, con aquellas personas que en algún momento se habían mostrado amigables con él, que en algún momento lo habían considerado como una persona digna. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros traicionamos al Señor y volvemos y nos damos cuenta que nuestra decisión ha sido una decisión equivocada, queremos buscar el consuelo de nuestro mal actuar en las personas menos indicadas. Eso fue lo que le pasó a Judas. Judas pensó que a lo mejor iba a encontrar algún consuelo, alguna sanidad, pero lo buscó en las personas menos indicadas. Por eso es que dice el versículo 3 que cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Con esta acción, lo que Judas quiere hacer es tratar la manera de enmendar el agravio, de enmendar el problema. Y está tratando la manera también de que estas personas le ayuden en un momento en el que él se siente culpable. Lamentablemente, así es el pecado. Cuando nosotros saboreamos el pecado y pensamos que de él vamos a obtener algún tipo de beneficio, una vez estamos experimentando las consecuencias de nuestra maldad, venimos a darnos cuenta que tomamos la peor decisión. Cuando veo este caso de Judas, pienso en muchas personas que han fracasado pecando contra Dios y que cuando se encuentran hundidos en el problema de su desobediencia, tratan la manera de buscar el consuelo en las personas equivocadas. Cuando un hombre o una mujer han perdido su matrimonio, han perdido a sus hijos, muchas veces estas personas no reparan y van a buscar consuelo en los brazos del amante, en los brazos de la amante. Pero cuando ellos, hermanos, van a hacer eso, se dan cuenta que esas personas les dan la espalda, esas personas les traicionan también. Recuerdo en una ocasión cuando una mujer que había sido sorprendida en una infidelidad, el esposo lo que hizo con ella fue echarla a la calle. Le echó a la calle, le quitó a sus hijos y le dice: ya no te quiero ver, no quiero saber nada de ti, así que vete de la casa. Cuando esta mujer fue a buscar al amante para que le recibiera, para que le diera dónde estar, el amante lo que le dijo es: mira, tú ya sabías a lo que íbamos, tú sabías que lo nuestro solamente era una cuestión de placer, no era nada formal. Y todas aquellas palabras que el amante le había dicho se diluyeron como la espuma que desaparece cuando el viento quita todo a su alrededor. Y una vez más, la traicionada, la que traiciona, es traicionada.
¿Cuántos casos, hermanos, no nos hemos dado cuenta? Como en aquella experiencia del hijo pródigo, que cuando gastó toda su riqueza, la riqueza que el padre le había dado, cuando él derrochó el dinero con sus, entre comillas, amigos, ahí él tenía amigos de sobra. Ahí estaban ahí esos borrachos, estaban ahí personas de mala vida, y mientras él tenía dinero, él tenía amigos. Pero cuando se encontró en un momento de necesidad, cuando se quedó sin dinero, cuando se dio cuenta que ya no le acompañaba ni un centavo en la bolsa, los amigos desaparecieron y le dieron la espalda. Este muchacho que traicionó a su papá, ahora está siendo traicionado por su mala decisión. Ahora está siendo traicionado por aquellos que le prometieron estar con él en las buenas y en las malas. El traidor siempre termina siendo traicionado. Judas es un ejemplo de eso, que cuando nosotros traicionamos al Señor, al final con aquello a lo que lo traicionamos, con el correr del tiempo también eso, hermanos, nos terminará traicionando a nosotros. Judas pensó que al ir ante los sacerdotes y a los jefes de la religión judía, él a lo mejor iba a tener algún tipo de solución. Él a lo mejor creyó que eran personas de confiar, pero ahora Judas se está dando cuenta que no, que con aquellas personas con las que él mismo había traicionado a su maestro, ahora ellos mismos lo están traicionando a él. ¿Cómo es, hermanos, que una persona puede llegar a este punto en el que no mide las consecuencias de su traición, en el que no mide las consecuencias de su mala decisión? Vea lo que dice en el versículo número 4. Judas dice: he pecado porque he entregado sangre inocente. Finalmente Judas está llegando a la conclusión de lo malo que ha hecho. Es el mismo razonamiento al que llega, por ejemplo, el hombre infiel. ¿Qué he hecho? He tirado al traste 25 años de matrimonio. He traicionado a mis hijos. Les he dado la espalda. ¿Qué he hecho? Pero aquí viene un punto. Cuando nosotros nos encontramos frente a la consecuencia de nuestra traición, saber a dónde vamos es importante. Saber a quién recurrimos es importante. Y por eso es que Judas, lamentablemente, al confesar su pecado, lo está haciendo con las peores personas, con otros traidores igual que él. Porque estos religiosos se suponía que eran líderes espirituales que estaban a la espera de la llegada del Mesías, y el Mesías había venido, pero ellos mismos están traicionando la misión de su vocación al sentenciar a Jesús a muerte. Entonces está yendo al lugar equivocado, porque vea lo que dice el versículo 4. ¿Y eso qué nos importa? ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Allá tú. Ellos mismos eran conscientes del pecado que habían cometido hacia Jesús. Ellos mismos eran sabedores del agravio que Judas había cometido hacia su maestro. Pero mire la respuesta. A nosotros qué nos importa que tú tengas un cargo de conciencia. A nosotros qué nos importa que ahora estés en el papel de traidor. A nosotros qué nos importa los sentimientos que estás atravesando. Esto entonces nos tiene que llevar a una reflexión.
Y es que cada vez que nosotros traicionamos, sepamos algo, seremos traicionados. El que siembra traición, cosechará traición. Judas sembró traición. Ahora, hermanos, va a tener que cosechar traición. Así es la ley de la vida, o la ley de Dios. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Lamentablemente hay muchas personas que piensan que no van a salir afectadas, que ellos tienen control de las cosas, que a mí nadie me va a descubrir. No, si es que yo ando en la jugada, yo sé cómo lo hago, y yo sé que las personas que me alientan, que me asolapan las cosas, no van a decir nada. Eso crees tú, eso piensas tú. No, si yo sé que mi amante nunca le va a decir nada a mi mujer. Yo sé que mi amante me es leal a mí. El día es cuando la mujer esta agarra una cólera con usted y de repente comienza a llamar por teléfono o a mandar mensajes a su esposa y le dice: mire, ya sabe lo que anda haciendo Rigoberto. No conozco a ningún Rigoberto. Ya sabe lo que anda haciendo Rigoberto. Mire, recuerdo en una ocasión a una mujer que literalmente hermanos, estaba siendo hostigada por la amante de su esposo, y le decía cosas como: aquella vez que le dijo que salió tarde del trabajo, se fue a comer conmigo. Aquella vez que le dijo que iba a hacer horas extras, es porque andaba conmigo. Y le mandaba fotografías a la hermana, y la hermana, decepcionada, desilusionada, le confrontó al esposo y le dijo: con que de esto se trataban las horas extras, con que de esto se trataba el tiempo extra de trabajo. Y aquel hombre, hermanos, cuando fue sorprendido en su pecado, ya no halló qué hacer, porque la esposa se cerró completamente a él y ya era demasiado tarde. Tengamos nosotros presente esto: si nosotros traicionamos al Señor, seremos traicionados por el pecado. El pecado se puede pintar con nosotros como nuestro amigo. El pecado nos puede decir a nosotros que nosotros somos inseparables y que siempre va a estar Él para nosotros. El punto es que cuando tú consumas el pecado, vas a despertar a los ojos que ese pecado te habrá abandonado, te habrá dado la espalda. Esa es la condición de la maldad humana. Por eso es que ahora los judíos le dicen: ese es tu problema, allá tú. Cuando las personas se sienten así traicionadas, es cuando recapacitan y dicen: ¿qué hice? ¿Cómo es que he perdido esta oportunidad? Recuerdo el caso de otra persona que tenía un grupo de compañeros de trabajo. Todos robaban del almacén donde él trabajaba. Y resulta ser que algunos de sus compañeros le dijeron: ¿y vos por qué no robás? ¿Por qué no te llevas algo? Y él dijo: porque eso no está bien, eso no agrada a Dios. Vos sos tonto, mira esto, allá afuera lo puedes vender y puedes ganar más. Y resulta ser, hermanos, que aquel hombre, seducido o persuadido por las insinuaciones de sus compañeros de trabajo, finalmente cede. Y el primer día que él toma la decisión de robar, ese día, hermanos, lo sorprenden, y ese mismo día lo despiden de su trabajo. Pero cuando le preguntaron a él: ¿hay más personas implicadas en esto?, él pues obviamente no delató a sus otros compañeros porque no quería tener más problemas. Pero vino él y me dijo: ¿sabe, hermano? Todos aquellos que me decían que robara, todos aquellos que me decían que hiciera esto que yo hice, que sé que está mal delante de Dios, ni uno de ellos me ha llamado por teléfono para decirme cómo estoy haciendo. Ninguno de ellos se ha dignado en llamarme para ver si me pueden ayudar a conseguir otro empleo. Es que el pecado es así: el que traiciona será traicionado.
El que miente lo terminarán engañando, porque del pecado nosotros no podemos recibir nada bueno. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar muerte y perdición. La paga del pecado es muerte. Y no se puede negociar con eso. No podemos regatear con las exigencias de Dios. Y ahora Judas se está dando cuenta de eso. ¿Qué te hace pensar a ti que tú eres más listo que Dios? ¿Qué te hace pensar a ti que le vas a jugar, como dicen, la mexicana a Dios? No se puede. Delante de Dios, hermanos, todo está al descubierto. Delante de Dios no hay nada que nosotros podamos ocultar. Y Judas ahora se está dando cuenta de esa triste realidad. Pero ¿qué pasa cuando nos traicionan? ¿Qué pasa cuando le hemos dado la espalda a Dios? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, hermanos, es que comenzamos a sentir una carga tan pesada en la que nos sentimos culpables y decimos: esto que hice no valió la pena. Y vea esto, versículo 5. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Cuando Judas tira ese dinero, que seguramente cuando lo vio brillante. Eran 30 piezas de plata y brillaban. Y a Judas se le hizo agua a la boca cuando las vio. Judas se puso a pensar: ¿y qué cosas voy a hacer con este dinero? Probablemente Judas hasta pensó: voy a comprar algo para mí. Pero de nada le sirvió eso, hermanos. Cuando Judas consumió el fruto de su traición, aquello que él pensaba que era miel, aquello que él pensaba que era su deleite, terminó convirtiéndose en ajenjo y en veneno mismo. Así es el pecado, hermanos. El pecado al principio se puede ver atractivo. El pecado al principio se puede ver, quizás, hermano, atrayente. Probablemente ese hombre que le está hablando al oído y que le está diciendo cosas bonitas es alguien que le dice a usted: yo voy a estar contigo para siempre. Yo voy a estar contigo hasta el último día de tu vida. No, si mi sueño es envejecer contigo. I love you forever. Y quizás hasta le manda su sticker. Si es que mira, vos, tu esposo te descuida. No, hombre, si es que mira, si es que vos sos una chulada. Si yo te hubiera visto antes. Si lástima que me casé con esta bruja. Pero mira, ya me voy a divorciar de esta bruja. Ya estoy en trámites de divorcio. Y así está, hermano, en trámites de divorcio desde hace como 4 años. Y dice: mira, ya casi me salen los papeles, ya me van a salir. Pero aquella mujer que escucha la voz del seductor y que cree eso, dice: es que nadie me ha dicho cosas tan bonitas como él. Es que ni mi esposo me trata así como él. Pero te vas a dar cuenta que una vez tú consumas del pecado, de la inmoralidad, te vas a dar cuenta que ese hombre que ahora te está diciendo que va a estar contigo toda tu vida, una vez tú le hayas dado lo que ese hombre anda buscando, ese hombre no va a volver por ti nunca jamás. Y ahí vas a tener que tragarte la amargura de haberle faltado el respeto a ti misma, de haberle faltado el respeto a tus hijos, de haberle faltado el respeto a tu esposo y sobre todo de haberle faltado el respeto a Dios. Porque aquel, hermanos, que traiciona será traicionado. Piense por un momento en esto. Sansón, uno de los jueces de Israel. Sansón toda la vida tuvo problemas con las mujeres. Y a Sansón le gustaban las filisteas. Por alguna razón algo le veía a Sansón a las filisteas. Pero hubo una que se aprovechó de la confianza de Sansón. Usted conoce la historia. Es Dalila. Dalila le decía a Sansón:
mira a mi príncipe, mira a mi guapo, ¿y dónde radica el poder de tu fuerza? Y seguramente hasta le hacía piojitos a Sansón mientras Sansón estaba acostadito en las piernas de Dalila, y decía: esta sí es una mujer que me ama. Pero lo que no sabía es que Dalila solamente era el instrumento de los enemigos del pueblo de Dios, que querían arrebatarle la fuerza de su poder, que querían apartarlo de los propósitos de Dios. Cada vez que el pecado toca la puerta de tu vida, es para traicionar la causa de Cristo y para dañarte a ti en una consecuencia que no has pensado. Es que si le preguntamos a Judas, Judas no pensó que las cosas iban a terminar así. Si nos hubiéramos metido en la cabeza de Judas, ¿sabe qué era lo que pensaba Judas? Yo sé que si capturan al Señor, se va a levantar una revuelta de campesinos que van a armar una revolución. Y una vez tengamos una cantidad de campesinos que tomen las armas, entonces vamos a darle vuelta al imperio romano. Y una vez Jesús sea colocado como rey, a mí me va a poner como ministro de Hacienda. Y ya siendo ministro de Hacienda, ya voy a ver cómo me aumento el salario. Ese era Judas. Pero resulta ser que las cosas no le salieron así, sino que ahora está viendo que su maestro está siendo condenado a la muerte. Y ahora aquellas personas que le habían prometido confianza a él, le están dando la espalda. Entonces, hermanos, si hay alguien en quien no debemos de confiar, número uno, no confíes en ti mismo. Oiga lo que le estoy diciendo. La primer persona en la que no tenemos que confiar somos en nosotros mismos, porque nosotros mismos rápidamente, como decimos, agarramos carreta. ¿Y sabe cuál es la peor mentira? La peor mentira es la que nosotros mismos creemos. La peor mentira es la que nosotros mismos fabricamos y nos convencemos que estamos en la verdad. Pero por eso, hermanos, es que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Como nuestro corazón es engañoso, entonces tenemos que plantearnos: ¿esto que estoy creyendo es verdad? ¿Esto que estoy diciendo es cierto? Porque continuamente nosotros podemos justificar lo malo. Continuamente nosotros podemos minimizar lo malo y decir: no, esto no es tan malo como parece. Esto no tiene ningún problema. Es más, todos lo hacen. Y si todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? El problema es que lo que no estás considerando acerca de esa decisión equivocada son las consecuencias que vendrán a tu vida. Consideren las consecuencias que vendrán hacia ti, hacia tu familia. Es que vea, uno piensa que el pecado le va a afectar solamente a uno. Uno cree que el pecado solamente le va a perjudicar a usted. Pero el pecado siempre revienta donde más nos duele. El pecado nos revienta donde nosotros pensamos que no nos va a afectar. Ahí va a llegar. Y es ahí donde nosotros queremos retroceder el tiempo. Le aseguro que Judas él hubiera preferido morir él y no su maestro. Pero ya era demasiado tarde. Por eso es que dice la siguiente parte del versículo 5: luego fue y se ahorcó, porque Judas sintió que lo que había hecho no tenía perdón. Hermanos, haber traicionado a Jesús no era algo que valía la pena. Igualmente nosotros, traicionar a nuestro maestro no es algo que valga la pena. Darle la espalda a Jesús por un poco más de dinero no vale la pena. Darle la espalda a Jesús por tener la atención de un hombre que no es mi esposo no es algo que vale la pena. Traicionar a Jesús por una mujer que me está seduciendo en este momento no es algo que valga la pena. Pero siempre valdrá la pena ser fieles y leales al que nos amó a nosotros primero, hermanos y hermanas.
siempre valdrá la pena amar a Dios hasta la muerte. Amén. Siempre valdrá la pena. Entonces, a quien tú decidas honrar con tu fidelidad va a definir las consecuencias de tu vida. ¿A quién le eres leal? ¿A quién le eres leal? Si tú honras más una amistad, una relación antes que a Dios, es algo que te puede llevar a una situación bastante penosa. Y vea esto, hermanos, versículo 6. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Es precio de sangre. Así que resolvieron comprar ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Este pasaje es importante porque ¿qué están haciendo los religiosos? Están tratando a Judas como un extranjero, porque dice la Biblia que a partir de ese momento comenzaron a sepultar allí a los extranjeros, a los que no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, al principio, ¿cómo hicieron sentir a Judas? No, si tú eres parte de los nuestros. No, si tú eres de nuestra familia, Judas. No, si mira, nosotros queremos arreglar esta situación con Jesús, porque qué bien que tú ya te diste cuenta que Jesús hace mucho mal. En realidad nosotros queremos darle una lección, Judas, no le queremos hacer daño. Pero qué bueno que tú te unes a nuestra causa, Judas. ¿Y sabes por qué te unes a nuestra causa? Porque tú eres uno de los nuestros. Eres parte como de nuestra familia. Al principio a Judas lo estaban haciendo sentir parte de su círculo. Pero cuando Judas se dio cuenta de la cruda realidad que supone traicionar a su maestro, ahí ellos le dieron la espalda. Ahí ellos, hermanos, ni lo volvían a ver. Así es el pecado. Puede ser que existan hoy personas que te digan a ti: si yo voy a estar contigo hasta la muerte, tú y yo vamos a ser amigos y vamos a ser amigos hasta el final. Eso es lo que ellos te hacen creer a ti. Pero cuando se encuentren en una situación donde de verdad van a tener que poner la vida, van a ser los primeros en salir corriendo. Van a ser los primeros en darte la espalda. Van a ser los primeros en ni siquiera volverte a ver. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Poner nuestra confianza y nuestra lealtad y nuestra fidelidad solamente en el Señor. Solamente en el Señor. Si tú pones tu confianza en Él, cuantos confían en Él nunca serán avergonzados. Eso es lo que dice la Biblia. También la Escritura nos dice que aquel que me reconoce delante de los hombres, yo le reconoceré a él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Entonces, hermanos, cuando se ponga a prueba tu lealtad, ¿a quién vas a serle fiel? Y termino con esto. Dice el versículo 9: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ella compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Se cumplió la palabra. Como también se cumple la palabra cuando nos dice que lo que sembramos, cosechamos. ¿Qué estás sembrando tú? Si ahora estás sembrando fidelidad al Señor, Dios te hará cosechar fidelidad. Si hoy lo que tú estás sembrando es lealtad a la causa de Cristo, tenlo por seguro que Dios te va a terminar honrando. Pero si tú siembras deslealtad, si tú siembras mentira, si tú siembras deshonra, si tú siembras descrédito para la causa de Cristo, ten por seguro que también todas esas deslealtades las vas a cosechar. Porque el que traiciona será traicionado, el que miente será engañado,
el que burla será burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Y ese no es un invento de los hombres, es lo que la palabra de Dios dice. Amén, hermanos. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Amén, hermanos. Déselo fuerte si es para Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que esta mañana necesiten comenzar de nuevo. Si hay alguna persona acá en este lugar que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y juntos vamos a orar para que el Señor le bendiga. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que le va a ayudar a hacer esta oración. Usted quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, venga. Usted quiere reconciliarse con el Señor, póngase en pie, venga. Queremos orar por usted. Venga, queremos orar por usted. Venga. ¿Habrá alguien que quiera unirse a esta oración y entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie. Póngase en pie y habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, también puede ponerse en pie y caminar hacia el frente. Y acá vamos a orar por usted. Venga, no tenga ningún temor. Solo queremos orar por usted. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie ahí en el lugar donde está. Y un hermano o una hermana le conducirá al frente para que podamos orar por usted. ¿Hay alguien? Aquí hay una vida que se pone en pie. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Sepa algo. Si usted traiciona, será traicionado. Si usted miente, será engañado. Si usted burla, será burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, lo segará. Así es el pecado. Pero hoy, hermanos, lo importante es que cuando somos traicionados, sepamos ir a un lugar correcto. Y el lugar correcto es a los pies de la cruz. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿Que quiera reconciliarse? Vamos a orar. Vamos a orar ya. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de presentarnos delante de ti. Señor, quiero presentarte esta vida que se ha puesto en pie para que tú le perdones sus pecados. Lávale en tu sangre preciosa y dale vida nueva, Señor. Dale la vida que has prometido. Te pido en esta hora, Señor, que tú puedas bendecirle en gran manera con tu perdón, con tu Espíritu Santo. Igualmente, Señor, a nosotros te pedimos que nos ayudes para no pecar, Señor, para mantenernos fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles al testimonio. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos en nuestra petición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana que está aquí de pie, hermanos. Fuertes aplausos. Bienvenida, hermana.
Vamos a orar, hermanos, en esta oportunidad por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a sembrar con fe. No vamos a sembrar, hermanos, con incredulidad, sino que vamos a sembrar con fe. Así que